y yo traía varios mensajes en mi cabeza, pero le dije, no, Señor, tú siempre me has dado los mensajes en el sitio. Cuando yo llego al sitio, el Señor me dice, predica aquí por esto, yo te voy a ir dando a medida de que tú vayas predicando, o que tú vayas enseñando, porque ahí van a haber varias respuestas para ti, ¿vale? El Señor nos movió, ya le dio la parte que era del varón, ya le dio su parte, pero si quiere seguir agarrando, agarra también, ¿verdad? La torta está allí, la palabra, cada quien agarre lo suyo. Pero en este caso, bueno, el Señor me hacía y me invitaba por el Espíritu que esta palabra es para ti. Y dice así, Pedro y Cornelio, leemos, esto está en Hechos capítulo 10, leemos palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Dice así, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Verdad? Allí ya oramos por la palabra, ya cantamos al Señor. Yo quiero centrarme en estos dos primeros versos, varón, por lo siguiente. Tú no te estás congregando todavía en sí como tal, pero tú en algún momento has asistido a una iglesia o solamente tienes conocimiento de Dios, te han hablado de Dios. Oh, yo he ido a la iglesia aquí arriba, charlando. Pero nunca has sido cristiano como tal, de ir todos los días en una constancia. Solo te gusta la palabra de Dios. Me han invitado, pues, y yo he ido. Amén. Bueno, por eso tiene que verla contigo, por eso te hago la pregunta. Voy a volver a leer y voy a ir explicando un poco. Dice que había en Cesarea, que es una ciudad de Roma, un hombre llamado Cornelio. Este hombre Cornelio no era judío, porque si él era principal, era un hombre romano, era excluido del pueblo de Dios por los momentos. Humanamente, o yéndonos a los tiempos de Jesús, el que es conocido como el pueblo de Dios es Israel, y oramos por Israel. Pero Dios vendría a demoler esa pared que nos separaba de Dios, o separaba al pueblo de Dios. ¿Cómo? Por medio de Jesús. Dice que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y da su vida en rescate por la nuestra, todo aquel que pone la mano en la Biblia, que confiesa a Cristo y que le pide a Dios que el Espíritu Santo more en él, Dios llega a él y automáticamente somos peregrinos en esta tierra, ya le pertenecemos a Dios, pero al Israel de Dios, el Israel espiritual. En este caso nosotros somos, ¿verdad?, venezolanos, humanamente de nacionalidad venezolana, pero humanamente, pero espiritualmente en el reino de los cielos nosotros tenemos ciudadanía en la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, pertenecemos al pueblo de Dios. Tenemos una partida de nacimiento nueva que no es visible, pero allá arriba sí existe, donde nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y por eso los demonios en el mundo espiritual se nos sujetan. Por eso el Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando oramos por los enfermos, sana. Por eso es que lo imposible se hace posible, porque ya nuestra ciudadanía no es terrenal. Aunque habitamos entre los humanos, no andamos como anda el resto de los humanos. Nosotros nos dan un golpe aquí, ponemos la otra. El terrenal le dan un golpe aquí y él empuña la mano y golpea. Nosotros somos diferentes. Nuestro sistema de vida es diferente. Por eso la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros nos enseñaron, a defendernos en nuestra propia fuerza. Cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor dice que Él es nuestro defensor, que Él es nuestro abogado, y quién mejor que Él, que nunca ha perdido un caso. Por eso es que cuando nos humillan, cuando nos maltratan, el Señor dice, mío es el pago, yo soy el vengador, yo daré la venganza. Y la palabra dice que Él no dará por inocente al culpable. Humanamente, usted si no tiene real y viene alguien y lo atropella y paga y luego sale libre, se libra de la justicia terrenal, pero se podrá escapar de la de arriba. Porque ahí no hay corrupción alguna. El que hace lo malo tarde o temprano va a tener su consecuencia. Eso es el que hace lo malo. Pero el que hace lo bueno, aunque todavía no es cristiano, tiene su recompensa. Y es lo que Dios ha visto en ti, ¿no? Por eso voy a entrar en este versículo. ¿Por qué? Mira tus características. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión. Era un jefe, tenía 100 soldados. A la palabra centurión o centurio significa un hombre que era
un capitán de 100 soldados, o sea, 100 soldados estaban a la disposición de un hombre de jerarquía. En este caso, tú tienes acá una fábrica y los que trabajan aquí están bajo tu tutela. Estos 100 soldados dependían de aquel hombre en la parte jerárquica. Entonces, cuando Dios te honra a ti y te pone al frente de algo y mucha gente depende de ti o del trabajo que tú estás produciendo, ellos están sujetos a ti. Entonces, si tú tienes un buen corazón y tú honras a Dios, todos ellos van a ser bendecidos y van a ser transformados. Entonces, Dios trata es con las cabezas primeramente. Usted no ve que cuando Jesús vino a pescar, usted no vio que Jesús en un sermón pescó 5.000 personas, ni 4.000 como Pedro. Pero llamó los primeros cuatro pescadores. Y esos 4 pescadores fueron los que multiplicaron multitudes. Dios primero llama al evangelista, primero llama al maestro, primero capacita las columnas. En este caso, Dios te ha visto como una columna. Tú eres la columna y atrás de ti vienen las multitudes. Pero Dios primero está trabajando con la cabeza, terrenalmente hablando. ¿Quién es el jefe aquí? ¿Quién da las órdenes? ¿No eres tú? Dios te ha honrado, entonces tú eres la cabeza y Dios está hablando primero contigo para luego bendecirte a ti y bendecir al resto. Porque Dios es un Dios de orden y de propósito. Dios nunca hablará con el último, Dios siempre hablará con el primero. Y luego viene la bendición, entonces todo dependerá de ti. Él dice que era piadoso. Escucha, dice que este hombre Cornelio, aparte de ser una jerarquía, no era arrogante ni era maluco. ¿Verdad que la gente cuando tiene dinero, algunos, o cuando tienen posición, son como mal hablados, groseros, creen que están por encima de todo? Esas características yo no las veo en ti. Entonces mira lo que tenía Cornelio y fue lo que hizo que Dios moviera a Pedro. Dice, este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Eres tú piadoso? Piadoso quiere decir que te compadeces cuando alguien tiene necesidad. Sí. Te quitas el pan de la boca para dárselo al hambriento. Entonces eres piadoso. Y Dios ha visto eso. ¿Eres temeroso de Dios? Sí, no te gusta hacerle daño a nadie, ni maltratar a nadie. Hay gente que tiene dinero y desaparecen a los demás porque tienen dinero y me estorba y lo mandan y lo embroman. Tú no te atreves a hacer eso. Quiere decir que la esencia de Dios está en ti. Porque tú vas a la casa de oración, aunque todavía por ahora no eres un cristiano como digamos ya de lleno, pero ya está el simiente en ti. Dice lo siguiente, dice que era temeroso de Dios con toda su casa y hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba a Dios siempre. ¿Tú sabes lo que es hacer limosna? Hacía limosna al pueblo de Dios. Quiere decir que en ese tiempo Jesús era perseguido, fue perseguido, lo mataron. Luego resucitó y subió. Entonces la iglesia fue perseguida. Y como ellos eran perseguidos, no podían trabajar abiertamente porque donde los agarraban, los metían presos. Y entonces ellos se dedicaban era al servicio de Dios, a las almas. Entonces Dios tocaba los corazones de gente pudiente para bendecir a ¿quién? A su pueblo. Pero esta gente que bendecía al pueblo de Dios, Dios los tomaba en cuenta. Y Jesús dijo estas palabras. Jesús dijo, cualquiera que le dé un vaso de agua a uno de mis profetas, recompensa de profeta tendrá. Cada vez que tú en tu corazón has dispuesto bendecir a cualquier hermano en la fe, sea esta iglesia, sea la otra, o tú empleas gente cristiana que está aquí, mientras están trabajando, están orando. Y es una bendición tener dentro de la fábrica gente que tiene una conexión con Dios, porque si ellos están bien con Dios, todo lo que nosotros toquemos prospera. Con 1 o 2 consagrados a Dios, ustedes prosperan. Entonces, algún cristiano tiene esto aquí, ¿verdad? Que tiene intimidad con el Señor, o tienes relación con gente de bien, y eso te ha hecho que tu bendición llegue. Aunque por ahora, quizá el enemigo haya querido como empañar. Quizá la semana que pasó o un mes atrás de repente tendrías una demanda grande, de repente ahorita, como nosotros estamos llegando, te reduzca la producción como para decir, viste, que ellos hablan es mentira, pero es que Dios nos prueba así. O sea, estamos hablando que tú no lo has dicho, pero el enemigo hace el escenario como para decir, viste, que es una maldición. No, es una bendición. Y el enemigo lo va a tratar de empañar porque él estorba. Pero después de que nosotros no renegamos
después que nosotros le damos gloria a Dios por sus bendiciones, usted no le van a alcanzar las manos. Cuando Jesús iba a recibir las bendiciones, el enemigo se le presentó y le presentó unas ofertas. Y es lo que tú tienes que cuidarte de las ofertas que vienen, porque van a venir ofertas. Como ya Dios te está dando una bendición y te está aclarando un panorama, detrás de nosotros vendrán gente que se va a hacer pasar por Dios, o el enemigo conoce los códigos pero los distorsiona, y te va quizá a proponer cosas, y si tú no velas, puedes caer en eso, y eso después de eso trae una maldición. Entonces, el enemigo le dijo a Jesús, porque vio la necesidad de Jesús. O sea, Jesús venía de 40 días de ayuno, venía de una consagración a Dios. ¿Y quién fue el primero que se le presentó? El enemigo. Y le dijo, dile a esas piedras que se conviertan en pan. No había entregado el ayuno, 40 días. Si Jesús convertía la piedra en pan, se lo iba a comer, iba a romper el ayuno. Entonces, no sé si me captas, pues. Sí, sí. Entonces, hay un pacto ahorita que Dios está haciendo y el enemigo va a tratar de romperlo. Pero usted tiene que pararse como Jesús y decirle, cállate, Satanás, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es considerado la boca de Dios. Esta palabra, este es el mismo Dios en esencia. La palabra de Dios dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne y a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos son a los que hemos nacido de nuevo. Nosotros somos hijos de Dios. Usted le pregunta a la humanidad que si son hijos de Dios y dicen que sí. Yo le digo, pruébeme por la Biblia donde dice que usted es hijo de Dios. La Biblia dice que todos somos hijos de Dios. ¿Dónde dice? Si usted me lo busca y me lo comprueba por acá en la boca de Dios, yo le digo, sí, tiene razón. Pero si usted no tiene cómo comprobármelo, eso fue un engaño que el enemigo le hace creer a la humanidad, porque si se mueren así, se pierden. Los que heredan son los hijos o no. Si usted no es hijo de Dios, no puede heredar. Y dice, ¿heredar qué? La vida eterna. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Para hacernos hijos de Dios. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice, mas todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo, en su corazón. Dios le ha dado la potestad de ser hechos hijos. Quiere decir que antes que recibiéramos a Cristo no éramos hijos. ¿Y entonces qué éramos? Creación. Entonces va a Génesis y dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y vio Dios que la luz era buena y las tinieblas eran malas, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y a las tinieblas llamó noche y a la luz llamó día. Y el sexto día, ¿verdad? Para ir adelantando, dice que creó al hombre. Ya después que había creado los peces, el mar, después que había creado todo tipo de animales, dice, y creó Dios al hombre, a imagen y semejanza de Dios los creó. No dice hijo, dice creación. Ahora, nosotros no tenemos la facultad de ser como Dios, y hay falsas doctrinas donde el enemigo se ha metido de que nosotros somos como Dios. No, nosotros no somos ni omniscientes, ni omnipresentes, ni omnipotentes. ¿Por qué Dios dijo hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra? El Dios que todo lo sabe, Dios sabe su mañana, sabe el mío, yo no me lo sé, pero Dios sí lo sabe. Que es lo que estamos hablando, el misterio de Dios, la soberanía de Dios. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Y lo que el Padre le está diciendo a Jesús es, el hombre va a ser expulsado del huerto, y luego Jesús, pasado unos añitos, porque un día para Dios son como 1000 años, ¿verdad? Vas a tener Jesús que ir en semejanza de hombre. Dios no se hizo ángel para salvar a los ángeles, pero se hizo hombre. Entonces Dios tomó la forma de nosotros en la imagen de Jesús para marcar el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. ¿Y qué vino a hacer Jesús? El camino. ¿Y qué es un camino? Alguien que nos traza por donde debemos caminar. ¿Cómo caminó Jesús? Bendiciendo. Jesús dijo, bendigan a los que los maldicen. ¿Verdad que sí? Amen. Respeten. No hagan con el prójimo lo que no les gusta que hagan con ustedes. A la verdad, la vida dijo que todo lo que el hombre siembre, eso segará. Si yo siembro bienes, voy a recoger bienes. Si tú siembras amor, vas a recoger amor. Pero si recogemos pelea, chisme, ira, intriga, si siempre andamos viendo quién es el que anda como más así desubicadito para embromarlo, ¿qué vamos a cosechar nosotros?
Entonces ya está viendo que sí hay un significado y sí hay algo que Dios nos está mostrando. Y es que este amor de Dios estaba en este hombre, en Cornelio. Aunque Cornelio era mal visto por el pueblo de Dios, en este caso en aquel tiempo los judíos, porque no era judío, pero Dios en lo interno sabía quién era Cornelio. Quizás a ti no te ven como cristiano, pero Dios sabe en tu interior y en lo secreto. Quizás tú eres más cristiano que muchos cristianos. No sé si me capta. A veces hay gente disfrazada dentro del evangelio y usted dice, para ser cristiano como ese, no, mejor me quedo como estoy. Eso no es ningún cristiano nada, eso es un diablo disfrazado de cristiano. Y quizás dicen, no, el más cristiano es este que está aquí. ¿O no es así? Entonces eso lo ve Dios. Y Dios lo que vio en Cornelio lo ha visto en ti y dice, y oraba a Dios siempre. Yo sé que tú oras. Orar es hablar con Dios. Siempre cuando tú vas a hacer tu negocio, Señor, tú esperas mi negocio. Tú tienes tu manera de hablar con el Señor y el Señor te oye. Porque la Biblia dice que si alguno es temeroso de Dios, a ese Dios oye. Y temeroso quiere decir apartado del mal. ¿Estamos claros hasta allí? Okay. Vamos al 4. El 4 dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, no, el 3, perdón. Este vio claramente en una visión. Una visión quiere decir en un sueño. Quizás Dios te ha mostrado cosas en sueños o cosas que tú no entiendes, como pensamiento. Como a la hora novena, esto es a las 3 de la tarde del día, un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía, Cornelio. No sé si tú sientes en algún momento, bueno, mi llamado sí yo lo sentí cuando el Señor me llamaba y me decía mi nombre. Yo decía, ¿quién me está llamando? Y volteaba. ¿Usted no sintió a veces que lo llama? En algún momento, ¿verdad que sí? Alguien me está llamando. Y es el Señor, es algo espiritual. Él dice, él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. El ángel le dijo, tus oraciones y lo que tú has dado al pueblo, Dios lo ha visto y lo ha pesado y ha sido lo grato delante de Dios. O sea, Dios se ha agradado de lo que has venido haciendo. Y cuando nosotros agradamos a Dios, hay bendición. Hay una gran recompensa. Porque hermano, mire, en Génesis es tremendo cuando dice que Dios le pesó a Dios en el corazón haber creado al hombre, ¿verdad? Por la maldad. ¿Y usted cree que si usted fuese como un poquito como Dios, usted no se arrepentiría de la maldad que hay, como la gente se pican y se graban en video y violan niños y la maldad que hay en la... Usted no ha visto la maldad que hay en la tierra, cómo se ha multiplicado. Y yo digo que Dios también es verdaderamente bastante paciente. Porque si nosotros fuésemos Dios, yo creo que ya no hubiera tierra. ¿Verdad? No, no hubiera, hermano. Fuéramos sacado el poquito y fuéramos exterminado todo ya. Pero Dios es paciente, esperando que todo hombre proceda al arrepentimiento para que no se pierda por la eternidad. Porque ese es un lugar muy fuerte. Eso después más adelante, si así Dios lo permite y el varón lo permite, lo iremos viendo dando más adelante. Él dice así al 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este es el apóstol. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. ¿Ven? Uno de los soldados que tenía Cornelio era cristiano, un devoto al Señor. Le dijo, anda y busca a ese tal Simón, no lo conocía. A los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, esto es 9 de la mañana. Y hubo un gran hombre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis quiere decir como cuando uno está despierto, no está dormido, y uno empieza a ver como visiones, uno empieza como a imaginarse cosas. Esto le sobrevino a Pedro. ¿Y qué fue por qué le vino este éxtasis? Ya vamos a ver aquí, ella misma se va a explicar. Y vio en el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo.
Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Voy a explicarte un poco acá. Como judíos no les era permitido a ellos acercarse a los gentiles, esto quiere decir a los inmundos. Y ese problema lo tuvo Jesús con los religiosos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús entró a la casa del Zaqueo, que era el recaudador de impuestos, y un recaudador de impuestos en ese caso era alguien quien cobraba más de lo necesario. ¿Será que a nosotros nos han robado en la bodega? ¿Será que los impuestos nos han...? ¿Verdad que sí? Creo que a todos. Y tú que compras, tú dices: yo no quiero, señor, especular, no quiero subir la mercancía, pero ¿cómo hago si me están robando por allá? Y eso lo ve el Señor. Eso lo ve el Señor. Y aquí el hombre está como que viendo allí Pedro diciendo en su visión: Señor, los animales representan a los que no eran cristianos. Y le dice: yo nunca me he sentado en una mesa, para ellos sentarse así a comer en una mesa con gentiles, no les era permitido y eran señalados. La pregunta es: ¿será que usted ve bien si yo voy a una licorería a predicar? Todos tenemos Esa es la pregunta, ¿verdad? Todos tenemos derecho a escuchar la palabra. Que iban o no iban, digo yo. Pero no es el mejor escenario. No. Pero es donde hay más necesidad. Sí. Porque la lógica diría: ¿y qué hace un varón en una licorería? Usted como que no es cristiano nada. ¿Y qué hacía Jesús en la casa de una prostituta? ¿Usted cree que no levantó atmósfera y polvo? Que dije: es Jesús, soltero, ¿y qué hace en esa casa de esa mujer? ¿Qué pasa si nos ven a nosotros, varón, nosotros tres saliendo de un prostíbulo y Dios nos mandó allá a predicar? Nos van a volar la cabeza, nos van a decir todo tipo de mal. Claro, porque no van a pensar que están predicando, sino que ellos están haciendo. ¿Y ahí vino el Señor a qué? A salvar lo que se había. Cornelio, que era Zaqueo, que era uno de los que cobraba injustamente, no era bien visto del pueblo porque robaba. La mayoría de los bodegueros no es bien visto por la sociedad, ¿verdad? No, ese es un ladrón, ese que está allí en la bodega. No le compres, es un ladrón. Por la situación. Entonces, lo que nosotros vemos es que lo que Pedro está diciéndole al Señor es: yo no puedo ir a casa de ese pecador, porque todavía no lo había dicho, pero lo vamos a leer. ¿Qué van a decir de mí? Entonces, lo que a nosotros nos importa es que las almas se arrepientan y lleguen a Cristo. No importa que aún nos vean con malos ojos. A mí me tocó comerle la torta a un brujo. Porque Dios me dio la orden, varón. Ahí en Villa Jardín. Se llama Jonathan también. Y mire cómo empezó la historia. Yo llego, yo no conocía a esa señora. Se llama Milagro también, como la hermana que está grabando. Y yo estoy ahí y de repente el vecino de la hermana me dice: hermano, tú eres albañil, ¿verdad? Hay una hermana, es de Canaán, no importa, porque ellos son libres. Yo dije: no, eso no importa. Necesita pegar una ventana. Yo soy albañil. No, está bien, Pedro. Y bueno, pero necesito que tú me lleves de ayudante, necesito una platica. Está bien, mi hermano, vamos y la pegamos. Fuimos ese sábado, yo pego una ventana, pego la otra, después me dice: ay, me gusta el trabajo, ¿será que me puede pegar esa también? Bueno, vamos. Hermano, cuando yo entro al cuarto, lo que me conseguí fue una olla de santería. El hombre era brujo, el hombre era un palero, esos que llaman palero, y tenía fama. Y yo llego ahí, yo: santo Dios, ¿qué haces tú aquí? Yo le digo: bueno, diablo, yo no sé cómo tú vas a hacer, pero el que yo te hago es mayor que ese. Tú no me vas a atormentar a mí. Y empecé yo a cantar. Y el hombre estaba por allá. Cuando yo tumbo la ventana, que yo estoy allí pegando la cuestión, llegó el varón bravo. Llegó ese que se llama Jonathan, llegó bravo y me dijo: varón, tienes que trabajar desde aquí adentro. Claro, ¿y cómo voy a trabajar desde afuera, varón? Dios te bendiga. No, varón, los demonios, así mismo me dijo: los demonios me tienen allá atormentado. ¿Qué haces tú ahí desde el cuarto? Varón, si usted quiere, yo le dejo el hueco en la ventana. Ya estaba el hueco ahí. Yo me salgo, yo me sujeto, yo estoy en casa, no es mía. No, pega la ventana. Entonces, sujétate, varón. Pero no te puedes apurar. No, yo trabajo. El tiempo de Dios es preciso. Y pegué mi ventana y luego por afuera. Entonces la señora me dice:
¿usted sabe pintar? Yo le dije, no, bueno, no es que sea pintor, pero sí sé un poco. ¿Será que usted me puede pintar la casa? Yo iba a decir que no. Pero algo dentro de mí me dijo sí. Y yo, no, Señor, me va a meter en esta casa bendito Dios, bueno, vamos a trabajar. Pues a veces uno está en un sitio donde uno no quiere. Y yo decía dentro de mí, pero como la mamá que es cristiana va a permitir que el hijo haga brujería aquí adentro. No entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra. Pero mire cómo es Dios. Pinté y entonces el varón me decía, tú eres cristiano o cristino. Y yo, ¿cómo que cristino? Bueno, explícate bien. No, por acá me nombró nombre, no lo voy a nombrar. Por acá está arriba un pastor, que ese no es ningún pastor nada, que no sé qué más, que este. Y hablando mal, pues el brujo, yo le dije, bueno, no sé, hermano, yo no voy a caer en esas provocaciones. Yo no, la Biblia me enseña a mí que no murmure y que no hable mal de nadie. No sé, eso ganar cuenta a Dios, yo doy cuenta por lo mío. No sé, me agrada como tú hablas. Un día me dice y se me acerca, vamos a hacer un pacto tú y yo. No, sape gato, le dije yo, no te reprenda, demonio, yo no hago pacto con el diablo. No, bueno, no un pacto, pues, pero vamos a hacer un convenio. Pero dime. Y él me dice, yo te voy a hablar a ti acerca del mundo del ocultismo y tú me hablas a mí acá acerca del mundo del reino de Dios. Yo le digo, déjame porque yo no solo no me mando. Y yo le digo, Señor, ¿esto viene de parte tuya o es el enemigo que me está armando ahí una trampa ahí para enredarme a mí? El Señor me dijo, no, yo lo estoy tocando. Dile que sí. Y él empezó a hablarme cómo el enemigo trabajaba para enfriar a los pastores, para enfriar cosas que yo no sabía. Y entonces, eso fue un viernes. Y cuando yo voy el lunes, yo lo vi todo rasguñado a él. Y me dice, por tu culpa los demonios casi me llevan. Y yo le digo, ¿pero por qué por mi culpa, varón? Sí, porque yo te dije cosas y los demonios me dijeron que yo no podía estar revelando cuestiones. Yo le digo, viste que tu Dios es malo. El Dios mío más bien me bendijo, porque yo te estoy hablando a ti acerca de lo mío. ¿Cómo tú sirves un Dios tan malo, chico, como que te anda aroñando y que te carga? Es más, tú andas hasta arruinado y yo ando prosperado y bendecido. Y él me dijo, ¿verdad que sí? Estás casi que me convence, me dijo así. Sigo orando por mí, yo sigo orando por ti. Ya se iba a terminar la semana, ya terminaba yo de trabajar y el Señor, era un viernes, yo terminaba como el día martes, me quedaban 2 días de trabajo. El Señor me dice, ese fin de semana me dice, el lunes vas a ir y te van a dar una torta de chocolate. Esa es la prueba para que Él se convierta al Evangelio. No preguntes y come. Me pasó como... No, me tortó un brujo y si me da veneno, Señor, si me mata, porque no se le puede comer a la gente así. Y bueno, pasé con un cabezón todo ese fin de semana. Llegó el día lunes, lloraba siempre antes de salir, oré como 7 veces. Cuando el varón me dice, varón, llego yo. Te voy a hacer una pregunta. Tú me has predicado un Dios de poder, un Dios que los libra del mal, que aunque coman cosas mortíferas, mal no les pasa, ¿verdad? Yo le dije, sí, varón, así es, saca la torta de chocolate que tienes ahí, peló los ojos y me dijo, ¿no sabes tú que yo tengo una torta de chocolate? Bueno, porque Dios habla y como los demonios te hablan a ti, a mí me habla Dios también. Uno ve que lo que tú sigues son imitadores y andan imitando al mío, pues es que Dios los raspa por copiones. Y me trajo la torta, varón, y me la puso así. Y la picó. Y yo la veía. Me picó mi pedazo de torta y me puso ahí un vaso no recuerdo, era un jugo. Hermano, era chocolate. Yo como oré la torta y le dije, Señor, gracias, porque bueno, desde hace tiempo quería comer torta de chocolate, pero definitivamente tú te la sabes toda. Cuando tú quieres, hasta el diablo trabaja para ti. Tú me vas a bendecir, bueno, bendice las manos del que hizo la torta y bendice tus alimentos, que si tiene alguna cosa mortífera, más no me va a hacer. En tu nombre, Señor. Y bendije, y me comí la torta, y el hombre me peló los ojos y me dijo, ¡tú eres loco! ¿Cómo tú te vas a comer esa torta? Y el Señor me dijo que me la comiera. Si no me da la orden, no me la como, pero como fue el que Dios que me mandó, y si te mueres, me resucita. Porque ya Él me había resucitado el Señor de una puñalada, 60 puntos entre el corazón y pulmón. Ese es el Dios de la resurrección. Ya le dije, ya yo experimenté la resurrección, me resucita. Y me dijo, varón, no te extrañe que dentro de unos 15 días yo agarré un martillo y le eché martillo a tu esa joya y a todo eso. Amén, tú lo has dicho, varón. No lo he dicho yo. Yo terminé mi trabajo, como a los 15 días me llamó la mamá y me dice, Jonathan, y yo le digo, dime, sierva, aquí Jonathan se volvió loco. Yo, ¿qué pasó? Se endemonió. Me dijo, no, se separó en la madrugada con una mandarria, eso le está cayendo a mandarria cosas, le caiga la pata a usted también, dele duro. Y
zumbaron eso ahí en la quebrada de Villarjardín. Entonces ve que para Dios no hay nada imposible. A algo vio el Señor y lo rescató de allí, hermano. Yo pasé mis luchas, mis pruebas, pasé mis sustos, pero le obedecí al Señor. ¿Verdad? Y Dios por un alma, mira cómo hace Dios. Aún los brujos, hay brujos que son de Dios, solo que están en ese momento atados, pero después Dios los desata y tiene que mandar un Pedro, tiene que mandar un Jonathan, ¿verdad? O quizá tendrá que mandarlo usted más adelante a hacer cosas que para otros son locura. Sí, ¿verdad? Oye, he tomado café así que mi esposo me dice, Pedro, me voy a tomar café. Y yo le digo, mira. Y usted lo... Y el siguiente día, Pedro, no te pasa nada. ¿Cómo así? Mira, no le pasa nada. Muy grande, digo yo, Dios. Claro. Pedro, toma, Pedro, no te tomes eso. Pero está viendo el poder de Dios. Por eso le digo que hay momentos, no siempre, pero hay momentos donde nosotros vamos a entrar y nos van a señalar, nos van a criticar. Pero si vamos es porque Dios va a hacer algo en el lugar. Por direccionado por Dios. Ya vemos que aquí Pedro vio el lienzo, ellos no le era permitido comer cochino ni ningún animal porque era inmundo. Entonces Pedro dice, en mi boca no ha entrado nada inmundo, y lo que Dios le estaba mostrando es lo que voy a leer ahora. El 17 dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamaron, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Mira el misterio. ¿Quién le estaba hablando a Pedro arriba? El Espíritu. O sea, nosotros cuando buscamos bastante de Dios y ya llegamos a un nivel, el Espíritu nos habla audible, como que si estuviéramos nosotros hablando. No siempre, pero sí nos habla, nos estorba. Yo no sé si usted a veces ha estado en algún momento que usted se monta en alguna camioneta y siente el deseo de bajarse porque la van a robar. O de repente si usted va a pasar por una esquina y usted dice, no, yo no quiero pasar por allí. Algo lo impide, es el Espíritu que lo está previniendo para que no pase la tragedia. Y aquí, así como Él también impide, también nos da la orden. Hay momentos donde nosotros no queremos ir a un sitio y de repente nos paramos en la mañana y nos pega aquel deseo de ir al hospital. Y cuando llegamos al hospital, Señor, ¿qué hago yo en el hospital? No tengo ningún enfermo aquí, no conozco a nadie aquí. ¿Para qué me trajiste? Porque son deseos que vienen, que te impulsan. Y cuando tú llegas así, de repente está alguien ahí enfermo, usted lo entrega a Cristo y se va con Dios. Y después usted se va para su casa y te dice, ah, me trajiste por Él. Así obra Dios. Nos lleva a sitios donde nosotros ni sabemos para qué nos lleva. Luego dice el 20, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo, he aquí yo soy el que buscáis. Hay una pregunta, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión. Mira como decían los soldados de él, o sea, mira cómo hablan los que tú trabajan contigo. Le dijo, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. ¿Sabes lo bonito cuando tú eres jefe y los obreros hablan bien de ti? Y no mal, ¿verdad que sí? A veces la mayoría de los obreros hablan mal de los patrones. No, es un perro. Disculpa la palabra. No, ese es un hijo del diablo. No, ese es un déspota. Pero cuando es un buen obrero, o cuando es un buen patrón, usted se regocija y usted dice, oye, no, Dios, mire, yo a lo mejor no ganaré mucho, pero un patrón como ese yo no lo cambio. Porque si yo tengo algún problema, me ayuda, me saca, me soluciona. Eso lo ve el Señor y lo honra. Entonces, haciéndolo entrar, los hospedó y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos y acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirles y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dio voces. Le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío. Ahí se está refiriendo Pedro, le está diciendo,
Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esto es pecador. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, quiere decir que ayunaba. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue a él, te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien al venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír a todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después de resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testifiquemos en él. Es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la incircuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu. En otras palabras, sin que ustedes lo hayan visto, mientras nosotros predicamos y hablamos de la palabra de Dios, el Espíritu Santo desciende y cae en nosotros. Esta gente no era cristiana, ¿verdad? Y quedaron atónitos porque vieron que la presencia de Dios cayó sobre aquellos que estaban allí adentro. ¿Y qué es la presencia de Dios? Sentir tranquilidad, sentir seguridad, sentir paz, sentir que lo que estamos haciendo está agradando a Dios. Eso es lo que Dios le agrada de todo ser humano. Entonces, hasta acá, varón, ¿verdad? El Señor me ha dado palabras. Vamos a hacer una oración.